Hola chicos, la idea de este vídeo es explicarles a manera de tutorial cómo podemos efectuar balanceos redox, que es un método alternativo para poder hacer balanceos cuando la reacción que estamos trabajando es una reacción redox. La gran mayoría de reacciones en realidad, por ejemplo las que venían en la práctica, pues son reacciones redox, y la idea de este método es que a partir de un par de reglas nuevas nosotros podemos simplificar la forma en la que balanceamos y no tener que hacer un tanteo, sino que es una manera más segura de poner los números. Entonces, lo primero que hay que saber es que en este método las, el balanceo se va a dividir, o tenemos que ver de la reacción principal una reacción, una semi-reacción donde ocurre la reducción y una semi-reacción donde ocurre la oxidación. Entonces para eso nosotros tenemos que colocar números de oxidación y de esa manera enterarnos qué átomos está reduciendo y qué átomos está oxidando. Entonces, empezando acá, ese plomo, porque es metálico y está solo, es 0. Esto siempre es más 1. Y este ion, o bueno, si al conocer que esto es más 1 y que cada uno de estos oxígenos es menos 2, nos damos cuenta que este nitrógeno es más 5 en este compuesto, porque es una sal que intercambió cargas. Este plomo se oxidó a 2 más. El número de oxidación de esta estructura pues se mantiene. Este oxígeno es menos 2, este hidrógeno sigue siendo más 1, y este oxígeno en particular cambia su número de oxidación, porque si ese nitrógeno, porque si este oxígeno es menos 2, pues este nitrógeno también va a tener como número de oxidación más 2. Entonces, una vez que tenemos los números de oxidación, podemos identificar quién se oxidó y quién se redujo. Vean que en este caso la reducción está sucediendo en el nitrógeno, que pasó de más 5 en los reactivos, específicamente a este nitrógeno, que fue el que se redujo porque su número de oxidación disminuyó, a más 2. Entonces, para nosotros copiar esa semi-reacción de reducción, nosotros no solamente vamos a copiar el átomo que se redujo, sino que lo vamos a copiar con toda la especie o todo el compuesto como está en la reacción. En este caso lo que tendríamos que copiar es que el nitrógeno que está en este compuesto se redujo al nitrógeno que está en este compuesto. Ahora bien, en ese caso, entonces, el siguiente paso es hacer un balanceo de masa. Este balanceo de masa va a ser como usar el método de tanteo que ya vimos, con la particularidad que estas semi-reacciones siempre son muy sencillas. Entonces el balanceo en masa siempre va a ser muy sencillo. O sea, va a ser empatar el número de átomos a ambos lados, con la excepción de los átomos de oxígeno y de hidrógeno, que son los que normalmente dan problemas. ¿Por qué estos son una excepción? Porque en este método la forma que tenemos de equiparar o de empatar los átomos de oxígeno es colocando moléculas de agua, y la forma que tenemos de empatar los átomos de hidrógeno es colocando iones H+, como lo vamos a ver en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, en este caso lo que tendríamos que balancear es realmente este nitrógeno, que como acá hay uno y acá hay uno, pues no es necesario entonces agregar coeficientes. Después de balancear todas las especies que no son oxígeno e hidrógeno, vamos primero con el oxígeno. Como acá hay 3 oxígenos y acá hay uno, nos hace falta 2 oxígenos de este lado para empatar, y eso estos oxígenos van a salir de agregar 2 moléculas de agua. Al agregar esas 2 moléculas de agua, siempre nos aseguramos, porque en cada agua hay un oxígeno, entonces siempre podemos fijar el número de aguas que necesitamos, pero eso va a colocar hidrógenos. Entonces la forma en la que nosotros vamos a empatar los hidrógenos va a ser colocando iones H+. En este caso tenemos 4 hidrógenos de este lado y de este lado solamente hay un hidrógeno. Entonces necesitamos sumar
3 iones H de este lado. Y ahora ya está hecho nuestro balance de masa en esta semi-reacción de reducción. Ahora, estas semi-reacciones también tienen que ser balanceadas en carga, porque esa carga representa electrones que se están transfiriendo, porque es un proceso redox. ¿Qué significa balancear en carga? Significa que donde hayan cargas positivas, yo voy a sumar electrones para que esa carga sea la misma que del otro lado. Y esta carga sería la carga total que sumen todos los reactivos. En este caso este reactivo no tiene carga, entonces aporta un 0. Y acá hay 3 iones positivos, entonces hay 3 más. Si yo sumo 3 electrones, se cancelan esos 3 electrones que son cargas negativas con las 3 cargas positivas, dándome 0 de este lado. Y como de este lado las dos moléculas que hay son neutras, entonces también es 0. Quiere decir que ya esta semi-reacción está balanceada en masa y en carga. Ahora vamos a continuar con la semi-reacción de oxidación. Y para esta tenemos que tomar en cuenta la especie que se está oxidando. En este caso, esa especie es el plomo, porque vemos que acá el plomo está en 0 y pasó a +2. Entonces, otra vez, tenemos que escribir no solamente el átomo que se oxidó, sino escribir toda la especie en la cual se encuentra ese átomo. En este caso, esto quedaría de esta forma. Entonces, como en esta especie aparecieron más elementos que los que hay acá, yo voy a necesitar colocar una especie que tenga, en este caso, nitrógeno de este lado de los reactivos y que también estén los reactivos de mi ecuación original. Entonces, en ese caso, esto implica que yo tengo que colocar del lado de los reactivos, porque el balance de masa, digamos, si de este lado yo no tengo ningún nitrógeno, tiene que existir una especie donde haya nitrógeno para que yo pueda hacer el balance de masa. Y la única especie con nitrógeno del lado de los reactivos es esta. Por lo tanto, la agrego ahí. Y ahora sí puedo hacer mi balance de masa. Un átomo de plomo, un átomo de plomo. 2 átomos de nitrógeno, entonces coloco acá un 2. 2 átomos de nitrógeno. En este caso hay 6 átomos. Recuerden que el que importa es en realidad los elementos que no son oxígeno e hidrógeno, porque para oxígeno e hidrógeno siempre vamos a tener la opción de hacer el balance con aguas y iones H+. Entonces en este caso pues ya nos quedamos tranquilos con el plomo y el nitrógeno. Casualmente para este ejemplo acá hay 6 oxígenos, y acá también hay 6 oxígenos. Entonces no vamos a necesitar balancear esos oxígenos con agua. Sin embargo, aparecieron de este lado 2 iones H+, bueno, 2 átomos de hidrógeno. Entonces para balancearlos tenemos que poner de este lado 2 iones H+. Y luego sucede pues realmente lo mismo, que tenemos que balancear también su carga. Acá estamos neutros, esta especie es neutra, pero acá hay 2 cargas positivas que podemos contrarrestar con 2 electrones. Y de esta forma está balanceada nuestra semi-reacción de oxidación. ¿Okay? Cuando estamos en este punto, si lo hicimos bien, el problema está prácticamente resuelto. ¿Por qué? Porque todo este proceso lo hicimos para conocer este número de electrones y este número de electrones. Un detalle súper importante acá es que siempre en una semi-reacción de reducción, si yo hice el procedimiento bien, los electrones tienen que quedarme del lado izquierdo, no importa qué reacción sea. Y en la semi-reacción de oxidación, los electrones siempre van a quedar del lado derecho. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que yo voy a utilizar esos números de electrones que obtuve en las semi-reacciones para multiplicar la semi-reacción opuesta por ese número. Quiere decir que como acá tengo 2 electrones, toda la otra semi-reacción yo la voy a multiplicar por un 2. Y como acá me salieron 3 electrones, toda esta semi-reacción yo la voy a multiplicar por un 3. ¿Ok? Multiplicar significa que esto va a pasar a ser un coeficiente, o este número va a multiplicar a todos los coeficientes que existen tanto en reactivos como en productos en ambas reacciones. ¿Ok? Entonces, empezando con esta,
voy a multiplicar ese 2 por los coeficientes de todos los reactivos. Eso me va a dar, en este caso, me daría 6 electrones. Y luego lo multiplico por estos 3H más. Entonces son 6H más 2 moléculas de este ácido nítrico. Y ahora voy a sumar los reactivos, pero de la otra reacción, que es la que se multiplica por 3. Entonces, este 3 va a multiplicar a estas dos moléculas de HNO3 para dar un total de 6 moléculas de HNO3 y 3 átomos de plomo. Pongo la flecha y ahora hago lo mismo pero con los productos. Eso me va a dar 2 moléculas de NO. Este 2 multiplica las 2 de agua que obtuve, entonces son 4 de agua. Y en la otra semireacción sería multiplicar todos los productos por un 3. Entonces voy a obtener 3 de este nitrato de plomo, 6H y 6 electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este punto? Realmente cuando hacemos esa combinación de las dos semireacciones, vamos a obtener ya los coeficientes finales que van en nuestra reacción balanceada. A este punto siempre va a suceder que los electrones se van a cancelar porque van a quedar electrones en la parte izquierda y electrones en la parte derecha. Igualmente, todas las especies que se puedan cancelar, pues yo las cancelo. Y si me quedaron de la misma especie, pero sumándose, como en este caso, entonces yo nada más lo sumo del lado de los reactivos. Entonces vean que en este caso, estos 6 electrones se van a cancelar con estos 6 electrones. Estos 6H también se van a cancelar con estos 6H. Y luego, según los coeficientes que me quedaron acá, yo lo acomodo con respecto, o lo acomodo para tener mayor claridad en el orden de la ecuación original. Vean que en la ecuación original yo tenía plomo y ácido nítrico. En esta ecuación que combiné yo tengo 3 plomos y tengo ácido nítrico, que en este caso tengo que sumar estas dos porque son la misma molécula. De modo que a mí me está quedando este resultado. Y bueno, hago lo mismo del lado de los productos. En los productos, en la original, yo tenía nitrato de plomo, agua y NO. Acá me va a quedar nitrato de plomo, agua y NO, pero con diferentes coeficientes. Y son esos coeficientes los que finalmente corresponden a la ecuación balanceada. Y entonces en este punto, si seguimos todos los pasos de la manera correcta, siempre vamos a obtener la ecuación balanceada de forma perfecta y sin error. Entonces a este punto uno puede empezar a comprobar y decir 3 plomos de este lado, 3 plomos de este lado, 8 hidrógenos de este lado, 8 hidrógenos de este lado, y etcétera con todo el resto de los elementos. Siempre debería de dar un conteo igual a ambos lados.